entrega de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120 y hoy estoy acompañada por el profesor Luis Bonano, profesor emérito de la UNT, doctor en Historia y muchas cosas más que nos va a estar contando él. Muy buenos días, profesor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien. Me gustaría que arranquemos contándome por qué eligió estudiar Historia. Bueno, en realidad yo salí de mi casa pensando inscribirme en la Facultad de Ciencias Exactas en Física. Bien. Pero cuando estaba en mitad de camino, pensando mi futuro, es decir, enfrascarme en lugares cerrados, que solo trabajaría con lo material o las leyes de la física y esos temas. Y yo tenía una gran vocación por lo social. Sí. Ya había sido dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, secundarios, perdón. Sí. Luego miembro de la Federación Universitaria del Norte, siempre militando en los centros de estudiantes. Entonces dije, no, a mí mi interés está en lo social, claro, en las transformaciones que se producen en la sociedad. Porque de mis lecturas de alguna manera había aprendido que, y de algunos de mis profesores, que los tuve excelentes en algunos casos, que lo importante de la historia no es saber números, fechas, secuencia de dignatarios en el poder, sino que es estudiar la transformación de las sociedades. Sí. ¿Por qué las sociedades se transforman? ¿No? Sí. Y entonces dije, no, lo mío no es física, no me veo metido en un estudio todo el tiempo. Yo necesito comunicar lo que sé, aprender primero, por supuesto, comunicar e interesarme por esos movimientos y transformaciones de la sociedad que son los que hacen la esencia de la historia. Sí. Y me fui a la Facultad de Filosofía directamente y me inscribí allí, en la carrera de Historia. ¿Y el regreso a casa? ¿Cómo fue cuando volvió con la inscripción en otra carrera? No, mis padres eran muy comprensivos y nos daban decisión abierta en ese sentido, así que no tuve absolutamente ningún problema. Claro, todo el apoyo. Sí. Y en cuanto a su formación académica, ¿llegó a trabajar también en escuelas secundarias o siempre abocado a la enseñanza universitaria? Bueno, mi primer cargo docente fue como ayudante estudiantil, que lo conseguí en el tercer o cuarto año de mi carrera. Pero eso duró un año nada más. Y luego, aún estaba a punto de recibirme, aunque no me había recibido aún, tuve oportunidad de enseñar en algunos colegios privados, que era recomendado por alguno de mis profesores, y sí trabajé pero yo me recibí en marzo del 68, tuve la suerte de que en ese momento salió un concurso para un cargo, el más bajo de la categoría docente, que era ayudante de primera categoría, y me presenté y comencé mi trayectoria universitaria a los 3 meses o 5 meses de recibirme. Claro. Luego estuve en distintas instituciones, gané concursos en el Colegio Nacional de Tafí Viejo, en horas oficiales, entré en el gimnasio, tuve suplencias en la Escuela Sarmiento,
y hice suplencias en la Normal, en la Comercio 2, etcétera, claro, muchas, sí. hasta que en el año 86 yo había ganado un cargo en la Facultad de Artes y tenía otro cargo en la Facultad de Filosofía, sí, y decidí concentrarme en la enseñanza universitaria. Claro. Así que desde el 86 en adelante, Claro, mi experiencia docente es en la universidad exclusivamente. Sí. ¿Y qué encontraba de diferente? ¿Por qué le gustaba más la formación académica y universitaria? Bueno, en primer lugar porque el estudio para mí no era una carga, claro, ni lo es hoy, es un placer. Sí. Es decir, cuando uno se interesa en las cosas, y creo que eso es lo que debe definir la vocación de los estudiantes, es decir, no pensar en la utilidad inmediata, sino me veo haciendo esto cuando tenga 50, 60 años y seguiré teniendo placer, claro, porque si no se trabaja, en el caso de los que podemos elegir, hay muchas personas, claro, que tienen las limitaciones que les impone la vida, que no tienen esa capacidad de elección. Claro. Pero cuando nosotros tenemos posibilidades de elegir, se tiene que elegir algo que uno sepa que le da placer hacerlo. Por eso, por ejemplo, cuando fui decano de facultad, durante 8 años, nunca dejé de dar una clase. Claro. Es decir, tenía 2 materias a mi cargo y rigurosamente yo atendía las reuniones de mis equipos de cátedra y seguí dando las clases sin dejar de hacer eso, porque ir a clase para mí no era un esfuerzo, claro, era algo que ese contacto con la juventud inquieta, algunos buenos estudiantes, otros regulares, otros no tan aplicados, pero de todos modos el contacto con la juventud es como una renovación permanente de los problemas que tiene la sociedad, pero también del contacto con los proyectos que tiene esa juventud y que uno está tratando de ayudar a formar. Claro. ¿Cuáles eran las materias que dictaban en Filosofía y Letras? En Filosofía y Letras, la materia que en el plan de estudios, cuando yo comencé, se llamaba Introducción a la Historia y luego se comenzó a llamar Historia Social General. Sí. Pero esencialmente es la misma. Sí, sí, sí. Y en la carrera de Trabajo Social, que está en Filosofía y Letras, dicté Historia social de Argentina y Latinoamérica. Claro. Y estuve 6 o 7 años, gracias a un concurso que gané, en una materia que se llama Historia de la Cultura Argentina y Latinoamericana también, en la Facultad de Artes. Claro. Pero eso fue un periodo relativamente corto que estuve ahí unos 5 o 6 años y luego concentré toda mi actividad en la Facultad de Filosofía. Claro, una materia como Introducción a la Historia o, bueno, Historia Social General, atravesaba a todos los alumnos de todas las carreras prácticamente de la facultad. Exactamente. ¿Cómo era armar justamente una clase para chicos que quizás no iban porque querían ser profesores de historia? Bueno, ese era un desafío, claro, de darles no todos los contenidos, sino una metodología para el abordaje de los problemas históricos, que atraviesan a todas las ciencias sociales, claro, y en realidad deberían atravesar a todo lo que se estudia en la universidad. Claro. Lo que pasa es que algunas carreras, por ejemplo, se conforman con 1 o 2 materias de historia, pero ¿cómo puedo hacer yo una buena historia del derecho si no tengo el contexto en que esas leyes fueron aprobadas? Claro. Sí. ¿No? No es una crítica al plan de estudios que pueda tener claro, otra facultad, sino simplemente que creo
que el contexto histórico, por más que parezca alejado, es algo que forma parte del corazón de toda investigación que quiera aportar algo para comprender por qué cada sociedad ha evolucionado o transformado. A veces no evolucionan, sino que involucionan, claro, pero se ha ido transformando. Sí. Muchas veces se dice que los procesos históricos se repiten. ¿Se repiten? Yo creo que no. Hay algunas características que pueden tener similares, sí, pero siempre los contextos, para mí entender, son otros. A lo mejor se repiten con ciertas características comunes en civilizaciones que se dan en paralelo. Sí. Si uno estudia por un lado Egipto y por el otro lado el Imperio Asirio, sí va a encontrar el tipo de poder, el proceso, cómo pasan de la revolución neolítica a la revolución urbana. Sí. Hay cosas que pueden ser parecidas o paralelas, sí, pero yo creo que cada época es única, claro, porque si no estaríamos hablando en sociedades estáticas, claro, y aparentemente cuando uno dice la edad oscura, dicen algunos historiadores, sí, o no pasaba nada en el feudalismo, sí, es porque no se conoce. Claro. Porque algo pasaba. Algo pasaba, si no, no hubiésemos llegado a las transformaciones que llevaron al Renacimiento, a los viajes de conquista de todo el mundo por parte de los europeos, y en definitiva después esa acumulación de riqueza que se hace en los países europeos lleva al desarrollo del capitalismo. Claro. Entonces, no es que no pasaba nada, es que nosotros son sociedades que tienen a veces evoluciones más lentas, sí, pero nunca dejan de transformarse. Claro, siempre están en constante transformación. Con relación a su parte académica, nos mencionaba que estuvo 8 años al frente de Filosofía y Letras en la gestión. ¿Cómo fue esa adaptación y también la decisión de asumir ese cargo? Bueno, tal como le dije, yo tuve mucha actuación en el movimiento estudiantil, y apenas me recibí, ingresé en el gremio docente de profesores secundarios, que era APEM, claro, y me tocó trabajar varios años al lado de Francisco Isaura Arancibia, el líder de los docentes primarios, pero del cual aprendí mucho. Fui cofundador de CETERA en el año 1973. Fui uno de los que escribió la Declaración de Principio y el Estatuto de CETERA. Y el estar al lado de Arancibia fue un aprendizaje inmenso, porque era un hombre de una sabiduría, de una sensibilidad, de una vocación de servicio muy grande. Y bueno, ese proceso se interrumpe de formación mía cuando lo matan a Arancibia la misma noche que se instaura la dictadura militar, el 24 de marzo del 76. Y a mí, el 6 de abril siguiente, me dejan cesante junto a otros 150 docentes de la universidad, claro, que de repente nos quedamos sin ningún ingreso, porque yo únicamente dependía de la universidad y muchos de mis colegas lo mismo. Claro. Y bueno, uno tuvo que buscar oportunidades, me metí en actividades comerciales porque en educación no podía. Claro.
tuve éxito en esas actividades, pero en cuanto se abrió la posibilidad de regresar a la universidad, dejé todo para dedicarme a la universidad. Entonces participé en el proceso de reorganización universitaria, formamos todos los que habíamos cesanteado una especie de agrupación para exigir nuestra reincorporación, cosa que conseguimos en abril del 84, apenas asumió Alfonsín. Y luego volví a tener participación cuando se reorganiza CETERA, fui miembro de la Junta Ejecutiva Nacional de CETERA, al mismo tiempo era secretario general del gremio de profesores secundarios, APEM. Más adelante, porque nunca me eternicé en ningún cargo, me eligieron presidente de FEDIUM, que era la Federación de Docentes e Investigadores de la Universidad, y bueno, yo conocía mucho de universidad, tenía gran participación, y lo lógico era tener un gran apoyo adentro de la facultad para presentarme como candidato a decano, porque obviamente no es lo mismo estar peticionando a las autoridades que tener la posibilidad de realizar lo que uno piensa a través de un cargo ejecutivo. Y bueno, yo creo que fue una época muy difícil para la universidad, porque fue la segunda parte del gobierno de Menem y la crisis del 2001. ¿No? Pues yo estuve del 94 al 2002. Entonces me tocaron tiempos difíciles y bueno, ya la opinión de la efectividad de mi función ejecutiva tendrá que consultarla con alguien que me juzgue con cierta objetividad externa a mi, digamos, eventual soberbia. Claro, pero bueno, en la gestión al menos ¿usted considera que pudo cumplir algunos objetivos que se había propuesto? Muchísimos. Por ejemplo, yo, una de las cosas era asegurarme que cada cátedra de la facultad, y nosotros tenemos 400 cátedras aproximadamente, o en esa época pueden haber sido 300 y pico, ¿no? Tenga por lo menos un profesor y un auxiliar, porque teníamos muchas cátedras que solo tenían uno, o un profesor o un auxiliar. Y eso era algo que deterioraba la calidad de la enseñanza, porque hay muchas cátedras que son muy numerosas. Mi cátedra misma, teníamos entre 1.500 y 2.000 alumnos anuales, porque lo hacían de todas las carreras. Bueno, otro desafío fue importante, fue establecer sistemas de promoción de los profesores, porque por ahí yo mismo tuve el problema, contando los años de cesantía, había sido auxiliar desde el 68 hasta el 90. Y eso no es algo que haga bien, porque la gente queda estancada en los cargos. Entonces, al cumplirse los plazos del estatuto, es decir, los 5 años de profesor o los 6 de auxiliar, yo le llamaba el concurso al cargo superior inmediatamente. Claro que en ese momento tuve, sobre todo en los 4 primeros años que implementé ese sistema de promoción y de ascenso, tuve el apoyo del rectorado, porque el rector en mis primeros 4 años fue catalán y me dio mucho apoyo en ese sentido.
Bueno, fue la época en que creamos los posgrados, Sí. porque no existían los posgrados estructurados. La universidad en esos años puso no solo un sistema telefónico para toda la universidad, porque todo el centro previo, donde están 4 facultades, y se instalaron 400, 500 teléfonos. Claro. Y también fue la época en que se tiraron las líneas para tener el sistema informático. En esos años compramos infinita cantidad de material informático, Claro. porque no se conocía la informática en la universidad. Inclusive fundamos un laboratorio de informática para que todos los estudiantes con 30 máquinas puedan hacer lo que no tenían en sus casas. Claro. Y entrar a los sistemas informáticos y aprender, por supuesto. Sí. Bueno, eso para señalar Claro, algunas de las- algunas cosas de las que creo que fueron Importantes. relevantes. Y después asegurarme que el 100% del cuerpo docente sea concursado. Claro. Que no haya nadie que no tenga su concurso o su cargo con la propiedad que establece el estatuto, que son 5 o 6 años, y ampliar el número de ayudantías estudiantiles. De 26 que había pasamos como a 90. Claro. ¿No? Es decir, Sí. porque esos estudiantes que ingresan como ayudantes estudiantiles, en general son los que tienen interés en la vida académica universitaria, Claro. los que demuestran mejor proceso de aprendizaje, y que son el relevo Claro. de los próximos años, ¿no? Claro, sí, Entonces, bueno, eso para mí tenía una importancia muy grande. Y la otra cosa, que eso por la política que tenía el rectorado de la universidad, y un gran secretario de Ciencia y Técnica, que fue Kirschbaum, que hicieron un sistema de subsidios y becas para profesores y estudiantes, y de sistemas de apoyo a la investigación con proyectos que se llamaban proyectos del Consejo de Investigaciones. Claro. Entonces, todo eso creo que fue muy útil para la vida académica. Y la otra, que todas las propuestas que a mí me traían de ir a congresos, en lo que podíamos ayudábamos económicamente, o de hacer congresos en Tucumán, que nosotros hicimos congresos muy importantes con todo el apoyo. Y algo que había sido creado por el anterior decano, el profesor Vilone, que fue una persona extraordinaria con el cual yo colaboré mucho durante su gestión. Él había creado un departamento de publicaciones, pero nosotros lo convertimos, dándole muchos recursos propios, en una verdadera editorial, no solo departamento de publicaciones. Reanudamos la publicación de la revista Humanitas, que hacía como 20 años que no se publicaba, y financiamos las publicaciones de muchos de los profesores, los que le permitieron que sus investigaciones o sus creaciones literarias fueran, digamos, conocidas, ¿no? Sí, aunque lamentablemente, aunque ahora se está tratando de hacer algo más efectivo, aunque las limitaciones económicas lo están impidiendo, que las publicaciones académicas de nuestra universidad se conozcan en todos lados. Claro. Aunque ahora, por supuesto, el modo de conocimiento ya ha cambiado, porque no es el libro papel, sino que es el libro informatizado. Claro. Y bueno,
Esas son algunas de las cosas que yo podría destacar. Y considerando todo este trabajo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, ¿cuál considera que es la importancia de la universidad y la existencia de la universidad para una sociedad? Y bueno, en primer lugar, yo creí siempre en la universidad no dogmática, gratuita, científica, sin cupos ni cuotas, Sí. Con libertad de pensamiento, con todas las cátedras concursadas en concursos públicos y abiertos, y con absoluta libertad de pensamiento. Claro. Es decir, nunca hemos intervenido, aunque sea desde la óptica de alguien que tiene ideas muy distintas a mí en algún tema, nunca hemos intervenido en los contenidos que daba. Claro. La libertad de cátedra absoluta, porque la libertad es creativa. Claro. Entonces siempre he estado enrolado en la defensa de estos principios, y es lo que siempre trato de transmitir a mis colaboradores, al cuerpo docente y estudiantil de la universidad, en lo que de mí ha dependido, ¿no? Sí. ¿Cómo ve la evolución de la educación desde quizás sus primeros años hasta ahora? Mencionaba recién el hecho de que ya el libro, por ejemplo, casi que el soporte papel, si bien a muchos nos gusta más leer en papel, está como siendo relegado a los libros digitales y a todo lo que es digital. Sí, es verdad, pero hay dos maneras de abordar lo digital. Sí. Por ejemplo, yo en mi Kindle bajo las obras desde internet y las leo. Mi Kindle puede tener 1000 libros digitales. Claro. Porque en general, además, se omiten todo tipo de dibujos, Claro, sí. ilustraciones y demás. Eso hace que solo sean letras, y entonces la capacidad de almacenamiento claro. es muy grande. Y a mí me gusta leer los libros así, y también me gusta leerlos en papel. Lo que pasa Claro. es que ahora el acceso a los libros en papel desde hace algunos años, como las tiradas justamente por la informática comenzaron a ser menores, los costos más altos en todo sentido. Imagínense que hoy comprar un libro de una novela cualquiera está entre 25 y 40 mil pesos, para decir una cifras muy moderadas. Sí. Pero los libros científicos pueden estar en varios miles. Sí. Y claro además que la dificultad de conseguirlos también. Que aquí interviene otra situación. La gente cree que todo lo nuevo es lo cierto. Sí. Entonces hay una cultura del llamado paper, ¿no? Es decir, lo que se manda a revistas clasificadas con categorías, con consejos de redacción que envían cada artículo a especialistas para que lo juzguen y digan si merece ser publicado o no, digamos, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que podemos decir que hay un control social sobre lo que se publica como novedoso. Claro. Y por otra parte, también podemos decir que hay una cierta discriminación, porque todo depende del pensamiento o la ideología o la línea de trabajo del que juzga. Claro, sí. Y entonces he visto muchos casos de rechazar trabajos brillantes porque
por ejemplo, tomo un caso que no es de mi materia para no involucrar a nadie. En filosofía puede haber casos de gente que la consideran como una especie de hagiografía, es decir, que el asunto es que los profesores comenten a los grandes pensadores de todas las épocas. Y hay otra gente que cree que, entre los cuales yo me enrolaría si fuera filósofo, que todos esos pensamientos de esa época, y que son los grandes maestros, por algo se los considera así, tienen que encuadrárselo en el contexto social en que esos pensamientos fueron formulados. Claro, sí. ¿No? Es decir, y que además hay como una historia del pensamiento. Sí. Las corrientes social cristianas no podrían haber surgido sin el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás. Claro, sí. Del mismo modo que no podría haber habido el existencialismo sin el marxismo previo, aunque ellos no sean marxistas, pero el aporte que hizo para comprender el marxismo sirvió para que surjan nuevas corrientes que, sin enrolarse en ese pensamiento, abrevaron en esas fuentes. Entonces, son dos aspectos que hay que contemplar en este tema de lo que son las publicaciones. Y también porque verdaderamente circulan por internet muchas cosas falsas. Sí, esa es la contra que tiene el internet. Inclusive lo que hoy se llama inteligencia artificial, en realidad no produce nada, sino que resume lo que está ingresado a los sistemas informáticos. Es una especie de resumen actualizado de lo que está indexado, pero si no está indexado, no lo lee. ¿No? Entonces, si yo le hago una pregunta muy general o le pido la creación de algo, por ejemplo, quiero un pensamiento sobre la vejez al estilo de Borges. Me larga una serie de cosas, pero no es Borges. Claro, no, claro, sí. No, incluso yo todas esas cosas hice muchas veces que se eso como que, y uno lo nota. Claro, que buscan como que, por ejemplo, que hable San Martín a través de... No, digamos, no es. No es. Porque pueden tomar las opiniones sobre San Martín y eventualmente tal vez algunas de las cartas que se conservan en los archivos y que están no las que están en el archivo, sino solo las que han sido publicadas. Claro, y que toma la inteligencia artificial, tal cual. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso, y se ha convertido en un problema para los docentes. Porque en las evaluaciones, sobre todo si yo pedía, por ejemplo, para regularizar una materia, que hagan una monografía de 5 hojas sobre algún tema. No importa cuál sea el tema, ¿no es cierto? Pero que correspondía al estudio que ahora se lo encargan a la inteligencia artificial y se lo presentan al profesor. Lo mismo es un problema, permitir o no permitir tener los celulares en los parciales. ¿Cómo uno evalúa? Eso es un problema que realmente tiene la enseñanza en todos los niveles, tal vez menos en el primario,
Sí. pero desde el secundario o los últimos 2 años del primario se presentan como problemas en las evaluaciones. Claro, porque hasta qué punto es una herramienta que puede ayudar al estudiante. Puede ayudar si le ¿Y en qué ayuda a contexto? buscar opiniones, informaciones verídicas. Sí. ¿Y cómo se controla eso, además? Pero En el momento. No por algo muchos escritores han sido desprestigiados por haber tomado ideas que estaban en sitios de internet como El Rincón del Vago. Claro, sí. ¿No? Ujú. Y eso lo hacen los estudiantes. Sí, sí. Desgraciadamente, para ellos mismos no se dan cuenta Claro. de que eso no constituye su reserva de conocimientos. Lo que constituye es simplemente un recurso ilegal para demostrar un saber que no poseen. Sí. ¿No? Peor que el que sucedía en mi época de estudiantes, que el estudiante estudiaba de memoria. Claro. Y un pedagogo decía, saber de memoria es no saber, Claro. porque la memoria es frágil. Yo lo he visto en muchos exámenes en la facultad, que comienzan con un ímpetu. Sí. Se olvidaron una palabra o una frase y se quedan clavados. Claro. Ya no hay Lo más teníamos nada. que aplazar porque no podían decir una palabra más. Claro. ¿No? ¿Por qué habían empezado con ímpetu? Porque se habían estudiado de memoria una serie de palabras que es como recitar, como una canción que uno aprende. Claro, sí. Pero solo tiene sentido en tanto y cuanto la memoria sigue exactamente las palabras del poeta que escribió la canción, Claro, sí. no que le cambie. Claro, claro. Y no tienen si estudiaron de memoria, no tienen la capacidad de cambiarla. Ujú. Y sí, es cierto, ¿no? Es verdad. Por lo que me dice, considera la historia prácticamente como la madre de todas las ciencias. No, o hasta no. ahí cerquita. No. Yo creo que todas las ciencias son imprescindibles. Sí. Todas las artes son imprescindibles. Porque son los que reflejan lo que conocemos sobre el mundo, y hablando del mundo desde el Big Bang, ¿no? Sí. Y son los que reflejan lo que conocemos de nosotros mismos, de nuestras sociedades, lo que forma parte de los bienes culturales. Sí. Es decir, no hay una ciencia más importante que la otra. otra. No hay un arte más importante que otro. Yo creo que cada uno elige algo en particular y le da una importancia especial, porque desgraciadamente hoy la subespecialización es la única forma de renovar el conocimiento. Porque si yo repito lo que he leído en los libros, Claro. y no construyo ninguna hipótesis nueva, no voy a los archivos a dar a luz cosas muy particulares de la historia, entonces no estoy creando conocimiento nuevo. Claro. Es lo mismo que en las Olimpiadas. ¿A qué tiende cada especialista en su especialidad? No solo a ganar, sino a romper los récords. Claro, sí. ¿No es cierto? Pero eso es no solo una vanidad individual. El que estudia astronomía y recibe un premio Nobel, en parte puede tener, y lo tiene, un contenido importante de prestigio en la ciencia, en lo social, en ser recordado por la humanidad, Claro. por algo Por algo importante sí. que se ha hecho. Pero por otra parte responde
a un motor propio que la persona quiere ampliar permanentemente los límites del conocimiento. Claro. Y eso no es simplemente una postura para los demás, es una postura para sí mismo, si no, no lo va a alcanzar. Claro. Y entonces, en ese contexto, ¿cuáles son los desafíos que ve para la educación de acá a lo que viene y, bueno, y con todas estas nuevas formas que hay hoy? Bueno, hay definiciones de la historia que dice que sirve para predecir el futuro y yo no creo en eso, ¿no? Sí. Yo creo que nos ayuda, la historia nos ayuda a comprender mejor nuestro momento de vida actual, sí. Nos ayuda a comprender los procesos anteriores, nos ayuda a formarnos opinión sobre todo lo que experimentó la humanidad y en qué dirección es conveniente seguir experimentando. Sí. No creo que nos ayude a hacer futurología. Claro. Ahora, yo primero identificaría los problemas. Y para mí hay un problema en la enseñanza primaria que de hecho se renovó mucho más que la enseñanza secundaria, sí. Pero tenemos el gran desafío que una gran parte de los niños, estoy hablando de nuestro país por supuesto, sí. Abandona la escuela primaria muy tempranamente por razones que tienen que ver fundamentalmente con lo económico y con la situación de sus propias familias, sí. O en otros países como por la guerra, por ejemplo, sí. Que desgraciadamente tenemos guerras por todos lados. Sí. Son millones los que migran, los refugiados, sí. Las víctimas de las guerras, etcétera. Bueno, en nuestro país el gran problema en parte es ese, y la otra parte es la responsabilidad del Estado que desde hace tiempo está fallando en que no puede haber educación de buena calidad sin docentes de buena calidad. Claro. Y la calidad de un docente no se mide simplemente porque haya terminado los estudios que lo habiliten con su título para enseñar, sí. Sino que tiene que ser con una alimentación permanente. Hubo épocas en que se intentó hacer eso, pero en contextos de falta de asientos, ¿no es cierto? Sí. En políticas que yo no comparto, de que lo que no hace la educación pública lo tiene que hacer la privada, que no comparto, porque eso es una política que, digamos, deteriora claro. La educación popular. Y con docentes muy por debajo, con sueldos debajo de la línea de la pobreza, claro. Que tienen que tener, en el caso de los primarios, 2 o 3 cargas. He conocido muchos que tenían mañana, tarde y noche. Claro. No vivían, porque sábado y domingo el docente no es que se la pasa de jolgorio, está corrigiendo, sí. Estudiando, preparando actividades, claro. Y eso lo he vivido yo personalmente. Claro, y en ese contexto, ¿qué margen tienen para poder seguir formándose? Exactamente. Eso es una cosa. La múltiple ocupación es algo muy deteriorante de los niveles primarios y secundarios. Claro. He tenido colegas que tenían entre 50 y 70 horas.
Claro. Ya no en el secundario, no tenían un calendario de clases, tenían un calendario de faltas, en realidad, porque no podían cumplir con todo. Claro. ¿Cuándo estudian? No tienen tiempo de estudiar. Entonces, repiten o remiten a libros que, aunque la calidad de los libros de la educación ha mejorado muchísimo de hace unos 20 o 30 años atrás, sobre todo a partir de la renovación que se produce con el gobierno de Alfonsín, una renovación importante en ese sentido, sobre todo en la libertad de pensamiento. Claro. Y bueno, pero hay allí problemas estructurales de base. Ahora, creo que el que más en crisis está es el nivel medio. Claro. Dígame cuánto hace que no se funda una escuela secundaria en Tucumán. Sí, no, mucho tiempo. ¿No? ¿No hay? No. Creo que, si no me equivoco, la última que se fundó es la Escuela de Comercio número 2. No, sí, no. O la número 3, y de eso hace 30 o 40 años. Claro. Y lo cual implica también que haya superpoblación de chicos. Por el... Superpoblación en el aula. Claro. Y chicos que terminan yendo a la educación privada teniendo que pagar porque no encuentran lugar en las escuelas. O sea, hay una falta de políticas concretas hacia ese sector que es muy especial. Claro. Y que tiene a los chicos en una revolución, porque vienen de la pubertad a convertirse en jóvenes adultos, ¿no? Y eso lo vemos en la universidad, claro. Agravado por las crisis y las pandemias, claro, sí, que realmente han impactado, porque los 2 años que hubo clases virtuales, claro, sí, fueron realmente años perdidos. Sí. La clase, yo sostengo personalmente por mi experiencia, requiere presencialidad. Sí. Sobre todo para la franja de jóvenes de secundario y universidad, también obviamente para el primario. Claro. Porque también son formas de socialización donde inclusive hay competencia, y todo eso ayuda a mejorar la performance del alumno. Pero el contacto vivo con el profesor, que te está preguntando lo que no entiende, es muy distinto a que te mande un mail: profesor, no entiendo tal concepto, explíquemelo. Y vos tratás de escribir o mandarle un texto de un libro, claro, pero no es lo mismo, porque vos no sabés si lo ha comprendido. Yo, cuando daba las clases, veía las caras de mis alumnos y sabía si me comprendían o no. Claro. Entonces podía, vos, cuando ves que ponen así cara de extrañeza o algo, porque los ha impactado o porque no entendieron. Sí. Entonces uno puede retomar los conceptos, ir y volver. Ir y volver, lo mismo. En esos años de pandemia no hubo consultas entre profesor y alumno. ¿Dar clases virtuales así con conexión por Meet, por ejemplo, con alumnos o no? ¿O no tuvo ese he dado algunos temas en algunas materias, pero no hay intercambio. Claro, no. Es decir, yo hablaba y no sé qué entendieron, no entendieron, y no hubo luego un doble. Claro, no iba y venía la charla con los alumnos. No iba y venía exactamente
las ideas. Yo siempre he sido un profesor que si un alumno levantaba la mano y me interrumpía porque quería aclarar algo, siempre le he dado lugar. Claro. Hay profesores que tienen otro estilo, que prefieren desarrollar sus clases y luego dar las preguntas. Claro. Bueno, son estilos. Sí. Mi estilo es, cuando un alumno pregunta, hay que atender ahí, en ese momento, la respuesta. Claro. Pero bueno, no critico a los que tienen otro método, simplemente explicito el que yo creo más efectivo. Sí, son cuestiones de estilo. Y en ese marco el tema que hacía referencia de la educación secundaria, la pandemia, también allí surgió como esta cuestión de cuestionar si los chicos tenían que repetir o no, o si había que aprobarlo sí o sí en el secundario, o si, qué opinión le merece toda esta situación que se generó y cómo afectó, lógicamente, sobre todo pensando que a los chicos de 18 años salen de la educación secundaria y tienen que elegir la carrera con la que van a vivir en muchos casos. Sí, mi experiencia, inclusive familiar, es que los alumnos terminan el secundario y no tienen la más remota idea de qué van a seguir. Sí. Porque le faltan experiencias. Y a lo mejor la afinidad con algo no depende tanto de lo que internamente quieren, sino de la influencia de algún profesor bueno, simpático o regular. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, desatienden si su profesor ha sido regular y si ha sido muy ocurrente, a lo mejor confunden eso con la materia que tienen que seguir. Claro. Hay mucho de eso lo que define, y ahí tenemos montones de vocaciones frustradas, ¿no? Claro. Lo tengo en mi propia familia. Una hija hizo 2 años de bioquímica y luego eligió otra carrera. Claro. Y tuvo un desarrollo académico excelente. Claro. O un sobrino que estudió ciencias exactas 2 años y después se dedicó a educación física. Claro. Es decir, porque no tenían claro a qué querían. Opuesto, nada que ver. Sí. Tanto lo mío como cuando elegí historia en lugar de física. Sí. Es que el hombre tiene aptitudes múltiples. El problema, ¿qué realmente le interesa como proyecto de vida? Claro. Bueno, profesor, usted actualmente, si bien ya no está dando clases, sigue trabajando. Cuéntenos un poco del trabajo actual que está desarrollando. Bueno, por ahí me llaman a dar alguna clase. Claro. He formado parte de jurados de concurso. Y actualmente he sido seleccionado por el Consejo Superior para integrar el Consejo Directivo de ASUN, la obra social de la acción social de la Universidad de Tucumán. Y bueno, me siento vinculado a la universidad permanentemente, así que para mí también es un placer estar en esa función donde tratamos de que a la comunidad universitaria en general se disolucionen sus problemas de salud en un tiempo tan complicado como los actuales, donde, digamos, este tipo de instituciones tienen el problema de que al cobrar un porcentaje sobre lo que el activo está ganando, o el jubilado está ganando, pues también tenemos jubilados, son eso que perciben es muy inferior a la sofisticación que está teniendo
la medicina Claro, en su conjunto, del sistema de salud. Entonces, mientras su aumento de sueldo es del 30%, los anestesistas o cualquier especialidad, claro, sí, no digo exactamente, ejemplo, sí. nos piden una multiplicación por 5, Claro. y con la recaudación de solo más un 30 no podemos pagar 5 veces más el servicio. Sí. Entonces estamos en esos desequilibrios que se le están produciendo a todo el sistema de salud, que no es estatal, pero es paraestatal. Y supongo que al estatal también se le está produciendo totalmente. Así que es un momento complicado, pero bueno, estoy tratando de aportar mi grano de arena en esta comunidad a la que siempre me he sentido parte y he dedicado gran parte de mi vida, ¿no? Bien. Profesor, ¿qué mensaje le dejaría a los chicos que justamente se están formando o están buscando en qué formarse? Primero, que traten de no hacer artimañas en las evaluaciones, sino pensar que ahí están diseñando su futuro. Sí. Y la educación, dentro de una de las virtudes que tiene, no solo es que te debe satisfacer internamente, sino que es uno de los caminos que en esta sociedad puede producir la movilidad social. Claro. Movilidad social ascendente o descendente. Sí. Es decir, que vivas mejor que tus padres o vivas peor que tus padres. Claro. ¿No? Pero eso depende fundamentalmente no de ver qué rédito te da la profesión, sino cuánto podés aportarle vos a ese saber o a esa práctica o a ese arte. Y que eso es lo más importante, hacer lo que a uno le gusta, tener predisposición para saber que la ignorancia no conduce a ningún avance de tu personalidad ni de tu situación económica, y que el mejor aporte que puede hacer una persona a su sociedad es siendo capaz de producir nuevas obras de arte, nuevos conocimientos, nuevas metas que mejoren la sociedad que vivimos. Bien. Muchísimas gracias, profesor, por haber venido. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias a usted. Bien. Y ahora sí, cerramos este capítulo de hoy en Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120. Es momento de asumir compromiso. Es momento de trabajar unidos y trabajar todos juntos por los problemas reales que hoy tiene nuestra sociedad, por los problemas que hoy tiene nuestra querida patria argentina. Una vez más, desde Tucumán, vamos a trabajar juntos, dejando las diferencias de lado, diferencias personales y políticas. Este 9 de julio del 2024 va a quedar registrado en el corazón y en la historia de nuestra República Argentina. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2,4 litros del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos.
Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Dentro del marco del plan de auditoría ordenado por la intendenta Rosana Chala, estamos inspeccionando la ejecución de las obras que hacen a la repavimentación y bacheo de distintas arterias dentro del cuadrante comprendido por Avenida Belgrano, Avenida Mate de Luna, Avenida Mitre y Avenida Camino del Perú. El objetivo de la presente obra es alivianar el tránsito de Avenida Mate de Luna y Avenida Belgrano. Hemos controlado un avance de ejecución del 10% de los 6.000 metros cuadrados que tiene previsto esta obra. El dinero de los vecinos se ve en las obras realizadas. Por eso hay que controlarlo. Para esta gestión la transparencia es una política de Estado. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Dejamos inaugurada, junto al señor Ministro Público Fiscal, doctor Edmundo Jiménez, la nueva oficina del punto de denuncia en el Centro Cívico, ubicado en el barrio BGH de nuestra ciudad. El mismo tiene como objetivo recepcionar las denuncias de conflictos penales, establecer un sistema comprensible, eficiente e informal de atención al público en general. De esta manera se eliminan las barreras que pudieran existir entre las personas y la justicia. Seguimos trabajando juntos por una ciudad más segura y conectada. Intendenta Marta Nájar. Legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Hola Lucy, ¿cómo estás? Che, ¿viste? Sí, lo que vino de luz, qué increíble. El doble va a ser ahora. No, es una locura. Hay que apagar las luces, todas, las de afuera también. Apaguen la luz. ¿En serio? Apaguen la luz, son las 2 de la tarde. 2, 3, 4, 5. No les puedo creer. No. No hay nadie en esta habitación. Apaguen la luz. ¿Dónde están, chicos? ¿Esto también prendido? ¿En serio han prendido el aire? No les puedo creer. Esto es lo que más gasta. ¿Dónde están? Apaguen la luz, vayan a disfrutar el día. Miren ese sol. ¿Paga eléctrica enchufada? ¿Saben lo que gasta esta resistencia? ¿Saben lo que nos va a venir de luz? ¿Dónde está el cargador? Si no lo usan. Por favor, chicos, ¿dónde están? No les puedo creer. Leyendo con lámpara con este hermoso día. Aprovechen la luz del día. Apaguen las luces. Se puede leer tranquilamente con la luz del día. Por favor, ¿dónde andan? Vayan a jugar afuera. Disfruten el día. ¿Qué les dije? Si al mundo quieren cuidar, la luz tienen que apagar. ¡Apaguen la luz! Dejar habilitado oficialmente este juzgado de paz en esta hermosa ciudad de Burjac. La presencia de los 3 poderes del Estado, representado por sus autoridades máximas, poniendo este edificio que es del ferrocarril, se lo ha tenido que restaurar a nuevo porque nosotros entendemos la importancia que significa descentralizar el servicio de justicia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Si sos empleado público, ya podés acceder al retiro voluntario programado. Ingresá al portal del empleado público, empleadopublico.tucumán.gov.ar y hacé clic en el botón Retiro Voluntario. Allí encontrarás toda la información, requisitos y un simulador para conocer el haber aproximado. Si tenés más consultas, llama al 48 44 000, interno 442, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.